Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia, así también deseando lo mejor para ustedes y su familia. Para este día vamos a estar desarrollando una agenda un tanto diferente, ya que vamos a desarrollar tanto la parte teórica del contenido que vamos a ver de enlaces químicos, como la parte práctica dentro de un simulador virtual. Y para iniciar vamos a hacer lo que es lectura de la agenda de trabajo semanal, para lo que corresponde a la semana de trabajo. Tenemos lo que es como primer punto salud y bienvenida, segundo punto desarrollo del contenido compuestos químicos y electrones de valencia. Cabe aclarar de que en este punto vamos a estar indagando cómo calcular electrones de valencia a partir de la configuración electrónica de los átomos, la cual veremos de que no es muy complicada de realizar si comprendemos cómo funciona el diagrama de Miller. Así también en el punto 3 veremos ejemplificaciones del contenido, cómo calcular lo que son los electrones de valencia, los respectivos procedimientos y así también la determinación de dichos electrones. En el punto 4 tenemos la realización de la trivia educativa, la cual se va a realizar para la próxima sesión. Para en el caso de la trivia vamos a cambiar lo que es el eje de trabajo para hacerlo más participativo, más integrativo, y esta trivia va a consistir en un test de opción múltiple. Vamos a ir analizando un caso, luego veremos las respuestas posibles y vamos a abrir el hilo de opiniones para poder participar. Y ese tema de la trivia será los tipos de compuestos químicos, que luego les voy a facilitar qué páginas vamos a estar repasando y así también documentándonos e informándonos para que traigamos ideas y así también conocimientos sobre la trivia que vamos a desarrollar. Y como último punto, retroalimentación y cierre. Así que esta será la agenda de trabajo semanal que estaremos desarrollando en el transcurso de la semana. Pedirles por favor, ya que anotemos la agenda de trabajo semanal y cuando hayamos realizado ese procedimiento me informan por favor en el chat para pasar al siguiente punto de agenda. Para quienes se van integrando, pedirles por favor de que anoten la agenda de trabajo, ya que de esa forma vamos a estar desarrollando las actividades de esta semana y luego vamos a pasar a lo que es el desarrollo propiamente del contenido. Para las personas que se van integrando a la sesión virtual, pedirles por favor de que anotemos la agenda de trabajo semanal, ya que es la base para el trabajo durante estas dos sesiones virtuales de la semana y luego vamos a pasar al desarrollo del contenido. Muy bien, gracias por confirmar. A quienes gracias a los que están confirmando en el chat.
Para quienes se van incorporando a la sesión virtual, por favor pedirles de que anotemos la agenda de trabajo semanal, ya que con base a ello vamos a realizar el trabajo de las 2 jornadas virtuales y asimismo vamos a dar paso al siguiente punto de agenda. Bueno, en razón del tiempo, si en dado caso aún no logran anotar algún punto de agenda, no se preocupen. Luego les voy a facilitar la presentación para poder completar esta parte de la clase, ya que vamos a pasar al siguiente punto, que es un poco de ahondar lo que es el contenido, y luego les facilitaré la presentación para anotar la agenda de trabajo semanal. Así que vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, para este día vamos a estar desarrollando lo que es este tema de compuestos químicos y electrones de valencia, el cual está relacionado a aspectos que hemos estado viendo dentro de las clases, en especial a lo referente a la unión del proceso químico por medio de elementos atómicos, ya que la química responde de cierta forma a los procesos físicos subatómicos. Para poder iniciar, debemos de comprender primeramente las definiciones de un enlace químico. Y en primera instancia, podemos decir de que un enlace químico es una fuerza que actúa a través de la unión de dos átomos o un grupo de átomos. Por ejemplo, para formar lo que es el vital líquido agua, ¿qué sucede? Tenemos lo que son dos átomos de hidrógeno que se enlazan con un átomo de oxígeno. ¿Y qué sucede? Hay una fuerza que mantiene unido tanto al oxígeno como a los hidrógenos y de esa forma ocurre el proceso de enlace, creando lo que es una especie diferenciada, que es la sustancia H2O, que es totalmente diferente a otro tipo de sustancias, como lo puede ser el NH3, que es el amoníaco, el CH4, que es el metano, que tienen una naturaleza diferente debido a su enlace que la molécula de H2O. Y cuando hablamos en específico de los enlaces químicos, es la base, es el fundamento de toda la materia. Incluso nosotros, que estamos conformados en un 70% de agua, de H2O, somos productos de enlaces químicos. Los enlaces químicos son, por decirlo así, el santo grial, la máxima expresión que existe dentro de esta área de las ciencias naturales, ya que permite el funcionamiento tanto de las reacciones químicas de descomposición, como vemos claramente al descomponerse algún vegetal, así también de combinación, como para formar H2O a partir de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, como otros tipos de reacciones que responden y dependen directamente de los enlaces químicos. Así como para la física, la gravedad es su base, acá la base de la química son los enlaces. Así también podemos decir de que un enlace químico, cuando se produce, desprende energía, ya que, por ejemplo, al formarse lo que es H2O, los iones se desprenden. Y como hemos visto, los iones pueden tener carga positiva o carga negativa, y los átomos a nivel microscópico son los que se enlazan con lo que es las otras sustancias,
generando lo que son nuevos productos químicos y de esa forma se crean productos atómicos. Así como, por ejemplo, lo que es la sustancia y la fórmula química del azúcar, que es el C12H22O12, pues esa fórmula química es la unión de tres átomos diferentes, tanto de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué sucede en cuanto a ese enlace? Se crea un grupo atómico, que es esa fórmula química a partir de esos tres elementos periódicos individuales, y es como se crean los productos químicos, interactuando cada uno, atrayéndose por medio de estas fuerzas de atracción que pueden variar en cuanto a intensidad y se produce ese enlace químico. Así también podemos decir de los enlaces químicos que son debidos a cambios que sufre la materia. Como todos sabemos, la materia de forma cotidiana está cambiando, está variando, cambia de color, de tono, cambia así también en cuanto a su textura, pues todos esos cambios vienen generando lo que es desprendimiento de energía. Y cuando ocurre un proceso en el cual se vuelve más estable el proceso, es cuando las sustancias reaccionantes, que son aquellas que se mezclan para generar un producto químico, esas sustancias reaccionantes van a generar lo que es el enlace químico. Así como, regresando al ejemplo del H2O, los dos átomos de hidrógeno se enlazan con lo que es el átomo de oxígeno cuando se encuentran en un nivel estable. Así podemos encontrar un sinfín de materiales, sustancias, incluso nosotros, que provenimos fundamentalmente de enlaces microscópicos a nivel químico. Ahora bien, abriendo el hilo de participaciones, aparte del H2O, ¿qué otros ejemplos podemos plantear en los cuales veamos claramente de que ocurre un enlace químico? Si hemos aprendido de que el enlace químico se produce debido a la unión de dos elementos atómicos. ¿Qué otros ejemplos pudieran plantear en el cual el enlace químico produzca lo que es alguna sustancia, algún material o así también algún tipo de combinación química? Pueden participar en el chat o habilitar su micrófono. La glucosa. Muchas gracias. Tenemos ahí un ejemplo de la glucosa, que es el 6H12O6, en el cual cada uno de los elementos atómicos, tanto el carbono, los hidrógenos y el oxígeno, forman un grupo atómico, que es esa fórmula química de la glucosa. Muy bien, excelente ejemplo. ¿Qué otro ejemplo pueden plantear en el cual veamos que a partir de la unión de dos elementos atómicos se produce una sustancia? La sal. Muy bien, excelente. Ahí tenemos otro ejemplo en el cual el sodio se enlaza con el cloro, un átomo respectivamente de cada elemento periódico y se produce el cloruro de sodio. Excelente. Así también tenemos otros ejemplos cotidianos como en el caso de la azucarada, en el cual ocurre el proceso de enlace el azúcar con el agua. Así también está el caso de la limonada o los refrescos, en los cuales implica hacer una mezcla y en ese proceso también se producen enlaces químicos. Los enlaces químicos, como les mencionaba, se da entre átomos, dos o más átomos o entre grupos de átomos para formar una sustancia. Un elemento individual, como puede ser el hidrógeno, así simple, individual, no es parte de un enlace químico, porque el enlace químico se da ya a nivel atómico.
Ahora vamos a ver en este esquema cómo se manifiestan cada tipo de estas unidades estructurales que hacen los enlaces químicos. Tenemos lo que son los enlaces iónicos, los enlaces atómicos y los enlaces moleculares, cada uno respectivamente con su naturaleza. Vamos a comenzar con enlace iónico. Tenemos lo que es propiamente el enlace iónico que ocurre a través del ánodo y el cátodo, que son partículas que tienen respectivamente carga positiva y carga negativa. ¿Y qué sucede? Se atraen debido al diferencial de cargas eléctricas y así como hemos visto en un imán de que polos diferentes se atraen, acá pasa lo mismo pero con la carga eléctrica. Acá tenemos un ejemplo, el litio cede lo que es un ion negativo al flúor y el flúor se carga eléctricamente de forma negativa y queda como resultado de que atrae a lo que es al átomo de litio y forman ya el compuesto químico. Así también tenemos acá otro ejemplo de enlace iónico como lo es la sal, el cloruro de sodio. El Na, que es el sodio, tiene lo que es un ion positivo y el cloro tiene iones negativos. Y por la diferencia de carga y de polos, se atraen respectivamente cada átomo y se enlazan. Acá tenemos esta figura que es la representación tridimensional de la sal a nivel molecular, así se representa, y de esta manera comprobamos de que en efecto se produce el enlace iónico. Así también tenemos otro tipo de enlace iónico, que es el enlace metálico, que es aquel que se refiere a todos los materiales compuestos de metal. Así también tenemos lo que es el oro, tenemos el cobre, el bronce, todos esos materiales, como sabemos, son duros. Así también, aparte de que tienen una alta dureza, tienen alta resistencia al calor, así también al paso de corriente eléctrica, como asimismo estos materiales presentan una mayor perduración que los otros materiales químicos, pero debido a este es el enlace más fuerte que existe en la naturaleza, ya que los iones, los ánodos y los cátodos que forman a los metales, a todo ese tipo de materiales, se mantienen de forma aislada. No importa de que el material se fragmente, puede ser una placa de bronce, se corte en varios fragmentos, pero el enlace siempre se va a conservar. Y eso hace de que el material tenga siempre dureza, mientras no le llevemos a un punto de ebullición o a un punto de fusión. Y acá tenemos la representación de un átomo de Fe, que es el símbolo del elemento periódico hierro, y acá vemos su estructura tridimensional. En esta regla del octeto vemos claramente de que posee varios iones y por ende se genera lo que es una mayor fuerza de cohesión intermolecular que hace la naturaleza de este elemento duro, perdurable en el tiempo. Así también tenemos otras unidades estructurales como los enlaces a nivel atómico, los cuales son de mayor escala que los enlaces iónicos. Y dentro de ese tipo de enlaces tenemos el enlace covalente, el cual ocurre de dos formas. Puede ser una sustancia covalente atómica, como por ejemplo el grafito, el diamante o el óxido de silicio, los cuales son enlaces atómicos simples, donde únicamente interactúan dos elementos atómicos. En el caso del óxido de silicio, lo que es oxígeno y silicio. Así también para el grafito son enlaces de carbono y hidrógeno, como en el caso del diamante. Pues esos enlaces simples, donde únicamente ocurre la unión de dos elementos atómicos, lo vamos a llamar enlace covalente atómico. Y estos tienen la naturaleza de enlazarse por medio de electrones de valencia, que ya veremos más adelante cómo calcularlos. Así también tenemos esta otra categoría del enlace covalente, que son las sustancias covalentes moleculares, que tenemos ahí el caso del H2O, el agua, que es esa bebida cotidiana que consumimos. También tenemos lo que es el NH3, que es el amoníaco, el CH4, que es el gas metano, y otros ejemplos. ¿Qué sucede con este tipo de enlace? De que el proceso ocurre a un nivel mayor, entre dos o más átomos, ya que para formar el H2O necesitamos más cantidad de elementos atómicos, como el CH4 o el NH3, ya ocurre con una mayor cantidad de elementos subatómicos para cada uno de los elementos que se enlazan y de esa forma se constituye
lo que es este enlace covalente molecular. Ya sustancias ya conformadas y con mayor complejidad. Y también tenemos lo que son las moleculares, que es la escala de mayor tamaño a nivel de los enlaces químicos. Y estos enlaces moleculares ocurren por otros enlaces, que son los enlaces intermoleculares, en los cuales interviene la fuerza de Van der Waals, que son fuerzas de atracción, así como la gravedad nos lleva al suelo. Estas fuerzas hacen de que los elementos atómicos se atraigan uno hacia el otro y se mantengan cohesionados, adheridos. ¿Y qué sucede con este tipo de enlace? Que es debido principalmente a átomos de carbono y así también a átomos de hidrógeno, ya que este tipo de enlace molecular lo vemos dentro del área de la química orgánica, como por ejemplo el CH4, que es el gas metano. Vemos la unión de 4 átomos de hidrógeno enlazados a un carbono. Así también tenemos otros casos, aparte del gas metano, el etanol, que también responde a esta misma naturaleza. Debido a las fuerzas de Van der Waals, se mantienen unidos a través de estos enlaces de hidrógeno. Y este esquema representa toda la estructura de la materia. Incluso nosotros somos una respuesta o provenimos básicamente como nuestro origen a partir de estos enlaces atómicos, del enlace covalente. Y todo lo que está a nuestro alrededor, las cosas, los materiales, los seres vivos, dependen de ello. Todos estamos hechos de enlaces, de unidades estructurales. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora veremos una ejemplificación de cómo calcular electrones de valencia para un elemento atómico. Para poder hacerlo no es muy complicado, ya que vamos a estar empleando lo que es un diagrama que es bastante importante para realizar ese procedimiento. Y como el elemento que vamos a encontrar, el valor de la configuración electrónica y los electrones de valencia es el nitrógeno, vamos a obtener lo que es este valor, el cual ya va a venir dado en cada uno de los ejercicios, que es el valor de Z. Z representa el valor de los electrones del elemento periódico. En este caso, como Z es igual a 7, eso significa de que el nitrógeno tiene 7 electrones. Ahora que ya conocemos el valor de Z, vamos a generar una configuración electrónica en el siguiente paso del elemento nitrógeno. Pero ¿cómo vamos a realizarlo? Vamos a tomar lo que es el valor de Z y con ello vamos a generar lo que es dicha configuración electrónica. Pero para hacerlo vamos a ir a este diagrama, que es el diagrama de Miller, el cual se estructura a través de 7 niveles que representa cada periodo dentro de la tabla periódica, como también las capas electrónicas S, P, D y F. Y para cada una de las capas, para S vamos a encontrar 2 electrones, para P vamos a encontrar 6 electrones, para D vamos a encontrar 10 electrones y para F 14 electrones. Y cada una respectivamente numerada en forma ascendente del 1 al 7, como también va de forma diagonal. Como vemos, esas flechas que transversan lo que es cada sección, donde hay más de un elemento periódico y así también nivel de energía, representa esa línea o configuración que tiene el diagrama en forma diagonal. Ahora vamos a pasar ya a realizar la configuración electrónica y para hacerlo vamos a ir contando lo que son esos números que están en la parte superior de las letras hasta llegar al valor de Z, que es 7. Y vamos a comenzar con el primer nivel, que es el 1s2. Como S tiene 2 electrones, ya tenemos ya 2 electrones de los 7 que necesitamos. Ahora vamos al siguiente nivel, que es el 2s2. ¿Cuántos electrones tenemos en 2s2? También tenemos 2 electrones. Por tanto, 2 electrones de 2s más los 2 electrones del 1s, tenemos ya 4 electrones. Ahora vayamos a la parte de 2p6. Como ya tenemos 4 electrones y necesitamos de 6 únicamente 3 electrones, nos quedará 2p3. ¿Y cómo quedará entonces la configuración electrónica? De la siguiente manera: 1s2, 2s2 y 2p3.
Y acá claramente vemos ya establecida lo que es la configuración electrónica del nitrógeno. Ahora que ya tenemos este valor de la configuración electrónica del elemento periódico, vamos a pasar a determinar lo que es los últimos niveles de energía. ¿Y cuáles serán? Serán los últimos dos números de nuestra configuración electrónica. En este caso, el 2S2 y el 2P3. Los desplazamos a este punto y luego con ese valor de los últimos niveles de energía, vamos a sumar y encontrar ya los electrones de valencia. ¿Cómo lo haremos? Solo sumando los números que se encuentran en la parte superior de las letras. Tenemos en el caso de 2S, tenemos 2 electrones y para el caso de 2P tenemos 3 electrones. Sumamos 3 y 2 electrones, nos da 5 electrones de valencia. Y por tanto, esa es la cantidad de electrones de valencia que se van a enlazar con otro elemento atómico para poder formar otra sustancia. Y de esta forma lo representamos con una letra E y una letra V minúscula y un símbolo negativo en la parte superior de esas letras. Y de esta manera ya hemos encontrado lo que es los electrones de valencia, pero de igual manera se pueden representar, aparte de esta forma, de esta expresión, con el número y el EV y el negativo, de esta manera. Colocamos el símbolo del nitrógeno, que es la letra N mayúscula, y alrededor situamos con puntos cada uno de los electrones que están contenidos dentro del nitrógeno. Y como tenemos 5 electrones de valencia, colocamos 4 respectivamente en cada extremo del nitrógeno y en el caso del extremo superior del nitrógeno colocamos un punto más para obtener lo que son los 5 electrones de valencia. Y esta estructura se llama estructura de Lewis. Así que podemos representarlo, sea de esta forma o con el número y el símbolo respectivo de electrones de valencia. ¿Alguna duda? Pregunta referente a la configuración electrónica, luego a la selección de los últimos niveles de energía y al cálculo ya propiamente los electrones de valencia. ¿Alguna duda? Pregunta referente a la ejemplificación. Como les mencionaba, el procedimiento no es muy complicado. Únicamente es de ir determinando lo que es la configuración electrónica primeramente, basándonos en lo que es el diagrama de Miller, y luego pasar a seleccionar los últimos niveles de energía y sumar los electrones, que son esos números que están en la parte superior de la letra, hasta obtener el valor de los electrones de valencia, y ya podemos representarlo de esta manera el resultado o con base a la estructura de Lewis. ¿Alguna otra pregunta, duda referente al ejercicio, a la ejemplificación? Ya que estos problemas serán retomados para las consiguientes evaluaciones, para que lo tomemos muy en cuenta. ¿Alguna duda, pregunta referente al tema de enlaces químicos como también a la parte de ejemplificación? Muy bien, si está claro, vamos a llegar entonces a esta parte con lo que concierne a la clase y nos vamos a quedar con la parte práctica. En el grupo de WhatsApp ya les voy a facilitar las indicaciones para realizar lo que es una práctica en un simulador, lo cual no va a demorar mucho tiempo. Vamos a entrar al enlace, luego a hacer los cambios respectivos en los valores y vamos a tomar una fotografía del procedimiento. Si ustedes realizan esa actividad práctica que es opcional y es abierta, pueden obtener puntos para su nota de examen o para la guía de esta semana. Así que está abierta la invitación para que puedan realizar esa actividad práctica, ya que tendrá una cierta ponderación, la cual, como les mencionaba, vamos a entrar al simulador, a cambiar ciertos valores, a responder una pregunta respectivamente de lo que vamos a observar y luego tomar la fotografía dentro del simulador.
Bueno, si no hay más preguntas, dudas referentes a lo que es a la actividad práctica, a la clase o asimismo a la guía semanal, si tienen alguna duda, pregunta o consulta. Muy bien, si no hay más dudas, vamos a llegar entonces hasta este punto. Ya les facilito el documento de la presentación, como también las indicaciones para realizar la actividad práctica dentro del simulador virtual. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un feliz día y una feliz tarde y nos vemos hasta una próxima sesión. Cuídense mucho y muchas bendiciones. Adiós, profe.